Cuando era pequeña, mi mamá solía contarme historias sobre mi abuelo, cómo empezó sin nada y construyó un negocio que podría habernos asegurado la vida. Pero nunca vimos ni un centavo de eso. No entendí realmente por qué hasta que fui mayor y pude comprender el lío sobre su testamento y todo. Elisa, tu abuelo era un tipo duro, dijo mi mamá una noche fría. Estábamos sentadas en nuestra pequeña mesa de la cocina, tomando tazas de té tibio. La calefacción estaba rota otra vez, y el casero no era muy rápido para arreglar nada. Él solo creía en el dinero ganado, no regalado. ¿Por qué nos dejó fuera entonces? ¿No pensaba que manejarías bien su dinero?, pregunté, tratando de mantener la amargura fuera de mi voz. Mamá suspiró, sus ojos siguiendo el vapor que salía de su taza. No se trataba de cómo lo manejaría yo. Tenía esta idea loca, hizo un testamento que solo daba su fortuna a alguien que hiciera fortuna por su cuenta. Al menos $500,000 en su negocio. Eso es simplemente cruel, murmuré. La idea parecía ridícula, un juego creado por un hombre que amaba su dinero más que a su familia. Era su manera o el camino, continuó mamá. Cuando discutí con él, prácticamente me desheredó. Dijo que si era buena, me ganaría el dinero sin su ayuda. La injusticia de todo eso me carcomía. Aquí estábamos, ahorrando y guardando cada centavo, mientras alguien allá afuera vivía a lo grande con lo que debería haber sido nuestro. Desde que era niña, tenía una habilidad para encontrar oportunidades de ganar dinero. Montaba un puesto de limonada en el campo de golf local en los días de verano abrasadores. 50 centavos por vaso, gritaba, saludando a los golfistas sedientos. No podían resistirse a la oferta de una niña pecosa con una jarra. ¿Sabes cómo moverte, pequeña?, me dijo una vez un golfista viejo llamado Hank, riendo mientras me daba su cambio. Sigue así, y serás una magnate algún día. Sonreí, guardando las monedas en el bolsillo. Solo estoy ahorrando para algo grande, decía, siempre pensando en lo próximo. Y no era solo limonada. Hacía abalorios y pulseras caseras, ensartándolos con cuentas que encontraba en la tienda de $1. Los vendía donde podía, fiestas de barrio, eventos escolares, incluso en el jardín durante ventas de garaje. Comerciar no solo era divertido, se sentía correcto, como si estuviera destinada a hacerlo. Elisa tiene su propio pequeño imperio de negocios, bromeaba mi mamá con sus amigas, pero había un toque de orgullo en su voz que me hacía sentir un poco más alta. Pero fue la costura lo que realmente despegó. Cuando logré comprar esa vieja máquina de coser en una venta de garaje, fue como si todas mis navidades hubieran llegado de una vez. Enseñarme a coser no fue fácil. La máquina era temperamental, y los tutoriales en línea no siempre eran claros, especialmente cuando la conexión a internet fallaba. Pero perseveré. Pronto, estaba convirtiendo hallazgos aburridos de tiendas de segunda mano en atuendos de moda. Elisa, es la misma camisa que usaste la semana pasada, se burló Sarah un día al verme en mi casillero. Parece diferente. Sí, le di un pequeño cambio, respondí con naturalidad, cerrando mi casillero de un golpe. Deberías intentarlo alguna vez. Tal vez mejore tu actitud. Ella resopló y se alejó, pero un par de chicas se quedaron. Eso fue realmente genial, lo que hiciste con tu camisa. ¿Podrías hacer la mía?, una de ellas preguntó, con una sonrisa tímida en los labios. Claro. Tráela mañana, respondí, mi corazón hinchándose de orgullo. La noticia se difundió, y pronto estaba tomando pedidos personalizados. Ya no era solo dinero de bolsillo, era un negocio real. La gente pagaba buen dinero por la originalidad, y yo estaba más que feliz de proporcionarla. Una tarde soleada, llevé mis últimas creaciones a la feria local. Monté una mesa tambaleante, dispuse mis prendas y esperé, con el corazón latiendo de emoción. ¿Crees que la gente comprará estas cosas?, preguntó Mac, mi amigo, mirando a los transeúntes con escepticismo. Serían tontos si no lo hicieran, respondí, rebosante de confianza. ¿Y si compraron?
Mi mesa fue invadida. Apenas tuve tiempo para recoger el dinero y entregar la ropa. En medio del caos, un chico se acercó, con las llaves del coche tintineando en su mano. Oye, mi coche se averió a una cuadra de aquí. Vi tu puesto. ¿Esto es tuyo?, preguntó, asintiendo hacia mi improvisada exhibición. Sí, todo hecho por mí. ¿Necesitas algo para pasar el tiempo mientras esperas una grúa?, bromeé, entregándole una camiseta. Él rió, una risa genuina, de esas que te hacen sentir bien. En realidad, me preguntaba si haces cosas para hombres también. Claro que sí, respondí, sacando algunas piezas con las que había experimentado. Las miró, luego me miró con una chispa de interés. ¿Tienes talento? ¿Alguna vez has pensado en hacer de esto un negocio real? Todos los días, respondí sin perder el ritmo. Su sonrisa se ensanchó. Soy Jack, por cierto. Elisa, dije, estrechando su mano, sintiendo el peso del momento. Esto no era solo otra venta, se sentía como una puerta que se abría de par en par. A medida que el día llegaba a su fin, conté el dinero, una sensación de logro lavándome. Esto era todo. Estaba logrando que sucediera, una puntada a la vez. Te dije que les encantaría tu trabajo, dijo Mac mientras me ayudaba a recoger. Sí, tenías razón, admití, sin poder contener la sonrisa en mi rostro. Parece que podría alcanzar ese $500,000 después de todo. Después de conocer a Jack en la feria, las cosas avanzaron más rápido de lo que esperaba. No era como los chicos que conocía. Venía de una familia adinerada, pero tenía una manera de hacerte olvidar eso cuando estabas con él. Tenía un aire despreocupado, siempre riendo, siempre haciendo planes. Empezamos a vernos más, y no pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos saliendo en serio. Un día, dijo, Elisa, creo que es hora de que conozcas a mis padres. La sola idea me hacía sentir un nudo en el estómago. Sabía que sus padres venían de un mundo de dinero antiguo, el tipo que mira con desprecio a gente como yo. ¿Estás seguro?, pregunté, mi voz tensa. No creo que les caiga muy bien. Jack se rió. Les encantarás. No te preocupes tanto. El viaje a la casa de los padres de Jack se sintió como el viaje más largo de mi vida. Jack seguía hablando de cosas mundanas, probablemente tratando de aliviar la tensión, pero mi estómago estaba hecho un nudo. Giramos en una larga entrada, y allí estaba, una casa enorme que parecía más un museo que un hogar. Caminamos hacia la gran entrada, y la puerta se abrió antes de que pudiéramos tocar. Allí estaba la mamá de Jack, la señora Thompson, vestida impecablemente de una manera que me hizo sentir mal vestida al instante, a pesar de mi cuidadosa elección de ropa. Jack, querido, exclamó, abrazándolo. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa educada que no llegó a sus ojos. Y tú debes ser Elisa. Hemos oído mucho sobre ti. Sus palabras sonaban cálidas, pero su tono no lo era en absoluto. Forcé una sonrisa. Gracias por recibirme, señora Thompson. Jack me llevó adentro, y entonces apareció el señor Thompson. Era un hombre alto, de aspecto severo, con un apretón de manos firme que se sentía más como una prueba que un saludo. Elisa. Un placer, dijo, su voz profunda y sin emociones. Nos movimos al salón, que era tan grandioso y frío como el resto de la casa. Todo se sentía rígido y formal. Hicimos pequeñas charlas, o al menos ellos lo hicieron. Yo mayormente asentía y sonreía, sintiéndome fuera de lugar. La cena se sirvió en un comedor sacado de una revista, con cristalería y porcelana fina que parecía que deberían estar encerradas en una vitrina, no usadas para comer. Nos sentamos, y ahí fue cuando comenzó el verdadero interrogatorio. Entonces, Elisa, Jack nos dice que te interesa el diseño de moda, comenzó el señor Thompson, mirándome como si fuera un problema que necesitaba resolver. Sí, tengo un pequeño negocio.
Diseño y vendo ropa, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Vaya. Autosuficiente, entonces. ¿Qué emprendedora?, comentó secamente. Su tono sugería que era menos un cumplido y más una marca en una lista de curiosidades. La señora Thompson intervino con una sonrisa que se sentía más como una advertencia. ¿Y tu familia, querida, a qué se dedican? Bueno, solo somos mi mamá y yo. Ella es enfermera, dije, sintiendo el peso de cada palabra. Oh, ya veo, respondió la señora Thompson, intercambiando una mirada con su esposo que no pude descifrar del todo. La conversación siguió a trompicones hasta que se sirvió el café, y entonces la máscara educada de la señora Thompson se deslizó. Elisa, debo ser honesta. Tenemos ciertas expectativas para Jack, y el origen de su pareja es importante para nosotros. Es esencial para mantener la reputación y el legado de la familia. Finalmente, dejó el tenedor y dijo con franqueza, bueno, está claro que has hecho bastante a pesar de tu origen, pero no creo que seas adecuada para nuestro hijo, me temo. Sus palabras fueron como una bofetada. Me quedé allí, atónita, mientras ella se levantaba de la mesa. No voy a perder más tiempo aquí, declaró y salió de la habitación sin decir una palabra más. Jack fue rápido en consolarme, su rostro enrojecido de vergüenza. Elisa, por favor no lo tomes a pecho. Ella solo está anclada en sus formas. Fue difícil de tragar. La noche se había convertido en una clara demostración de dónde estaba con su familia. A pesar de las seguridades de Jack, la sombra de esa cena se quedó, proyectando una larga y fría sombra sobre lo que debería haber sido un hito feliz. El compromiso sucedió a pesar del ambiente helado en la cena de esa noche en casa de los padres de Jack. Sus padres dejaron claro que no estaban encantados, pero Jack siguió adelante con la propuesta. Estábamos oficialmente comprometidos, y aunque yo estaba encantada con nosotros, el frío de sus padres era algo que no podía quitarme de la cabeza. Unas semanas después de nuestro compromiso, recibí una llamada de la señora Thompson, la mamá de Jack. Su voz era formal. Elisa, me gustaría que vinieras. Necesitamos hablar de algo importante. Cuando llegué, ambos padres de Jack estaban esperando. La casa se sentía más fría que nunca, como si toda la calidez hubiera sido succionada. La señora Thompson, Elisa, hemos investigado a fondo tu pasado, comenzó, su tono afilado y poco acogedor. El señor Thompson asintió, su rostro severo. Está claro que vienes de un mundo muy diferente al nuestro, continuó su esposa. Y francamente, sentimos que estás buscando riqueza, escalando a través de nuestro hijo. Pero no permitiremos que nuestra fortuna familiar se ponga en peligro. Las palabras dolían, pero antes de que pudiera reaccionar, la señora Thompson deslizó un montón de papeles sobre la mesa hacia mí. Como no puedo convencer a Jack de reconsiderar este matrimonio, tendrás que firmar esto, dijo sin rodeos. Tomé los papeles. Era un acuerdo prenupcial. Al leerlo, quedaba claro que no tendría derecho a ninguna de las riquezas de Jack, y tampoco lo tendrían los hijos que pudiéramos tener. Sin dudarlo, los firmé. No me estoy casando con Jack por su dinero, dije, entregándole los papeles firmados. La señora Thompson se mostró sorprendida, sus ojos abiertos de par en par. Incluso el señor Thompson levantó una ceja, sorprendido por mi rápida conformidad. Me fui de su casa sintiendo una mezcla de alivio y resentimiento. En casa, le conté todo a Jack. Él se rió. Vaya, realmente les diste una lección. Bien hecho. Pero su risa no me sentó bien. ¿No te molesta que tu mamá piense tan mal de mí? Ella me humilló, Jack. Él se encogió de hombros, aún sonriendo. Entiendo por qué estás molesta, pero sabes cómo es mamá. Tiene sus razones y, bueno, no está completamente equivocada al preocuparse, ¿verdad? Sus palabras fueron como una bofetada. No solo su madre me había insultado, sino que ahora Jack la defendía sutilmente.
Dolía, dándome cuenta de que tal vez no estaba completamente de mi lado. A medida que se acercaba la boda, mi vida era un torbellino de emoción y estrés. Mi negocio, una marca de ropa deportiva que había comenzado desde cero, finalmente estaba despegando. Era emocionante ver mis diseños siendo usados y amados. Había acumulado un pequeño capital, suficiente para expandir y asumir desafíos más grandes. En cuanto a la boda, quería algo simple e íntimo, pero Jack tenía otras ideas. Soñaba con una celebración lujosa. Elisa, solo lo haremos una vez. Hagámoslo a lo grande, decía con esa sonrisa que hacía difícil discutir. Así que accedí, y planeamos un evento grandioso. Me encontré compartiendo los gastos de un lugar magnífico, un catering exquisito y una banda que mantendría a nuestros invitados bailando toda la noche. Logré conseguir algunos descuentos, negociando donde pude, los viejos hábitos no mueren. El día de la boda fue perfecto, al menos en la superficie. Nuestros invitados parecían estar pasando el mejor momento de sus vidas y Jack y yo no podíamos dejar de sonreír. Estábamos flotando, atrapados en una burbuja de alegría. Pero no todos estaban atrapados en la festividad. A lo largo de la noche, capté a los padres de Jack susurrando, con sus rostros fruncidos de desaprobación. Su madre, siempre la mariposa social, flotaba por la habitación, dejando caer insinuaciones sobre sus preocupaciones de que yo estaba detrás de la riqueza de su familia. La oí decirle a un grupo de parientes, todo es muy extravagante, ¿verdad? Solo espero que ella entienda el valor del dinero, no solo cómo gastarlo. Su voz era lo suficientemente fuerte como para que se oyera, y sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Después de la boda, las cosas no se calmaron. La mamá de Jack publicó en las redes sociales, lamentándose de que Jack se había casado con alguien como yo. Escribió sobre su miedo de perder a su hijo con una mujer que, a sus ojos, no era digna. Leer esas palabras dolió. Sentí un nudo en la garganta y mis ojos arder, no solo de tristeza sino de frustración. Intenté hablar con Jack al respecto. Tus publicaciones de tu mamá son realmente duras. ¿Puedes hablar con ellos? Ni siquiera saben sobre el negocio, lo bien que está funcionando. Jack suspiró, su rostro preocupado. Elisa, sé que es difícil, pero no hagamos olas, ¿de acuerdo? Mis padres, es solo como son. Pero piensan que soy una cazafortunas, Jack. ¿No ven que no necesito su dinero? Él me abrazó, su voz calmante. Lo sé, lo sé. Pero ignoremos eso por ahora. Vendrán. Solo necesitan tiempo para ver lo que yo veo. Asentí, no convencida pero agotada de la discusión. Accedí a dejarlo pasar, no porque pensara que tenía razón, sino porque estaba demasiado cansada para luchar. Era más fácil concentrarme en mi negocio, volcando mi energía en algo positivo, algo que era mío. A pesar del tumulto personal, mi negocio siguió creciendo. Los pedidos llovían y mi marca ganaba seguidores. Hacía entrevistas, sesiones de fotos e incluso hablaba de asociaciones. Mis días estaban llenos y prosperaba con el ajetreo. Llegó la noche de la cena benéfica, que se celebró en un hotel elegante del centro. El evento se trataba de apoyar programas deportivos para niños y adolescentes. Como la principal diseñadora de vestuario, decidí un tema azul y blanco que no solo combinaba con la decoración, sino con algunas de las últimas piezas de mi línea de ropa deportiva. Jack y yo entramos en el gran salón, una habitación vibrante con invitados bien vestidos y luces brillantes. Estaba nerviosa pero emocionada de ver mis diseños exhibidos en un entorno tan grandioso. Esa emoción rápidamente se agrió cuando vimos a sus padres al otro lado de la habitación. Sus miradas frías cortaron a través del calor de la multitud bulliciosa. Jack se dio cuenta, pero no dijo nada, y su descarada indiferencia me dolió profundamente. Pero me mordí el labio y seguí caminando. A medida que los invitados comenzaban a llegar, circulaba por la habitación, charlando y haciendo contactos.
Jack estaba a mi lado, su habitual yo encantador, pero podía notar que estaba un poco abrumado por la escala del evento. «¿Estás realmente echando la casa por la ventana?», comentó Jack mientras observábamos la multitud desde la distancia. «A lo grande o a casa, ¿verdad?», respondí con un guiño. «Elisa, te has superado», dijo una voz familiar desde detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a una celebridad local del deporte que había usado mis diseños antes. «Estos uniformes son fantásticos». «Muchas gracias». «Disfruta de la noche», sonreí, entregándole una tarjeta de presentación. «Hablemos pronto». El evento estaba vibrante, la atmósfera eléctrica con entusiasmo y buena voluntad. Luego llegó el momento de la verdad. El anfitrión subió al escenario para agradecer a los patrocinadores, y mi corazón latía con orgullo y ansiedad mientras empezaba a hablar. No habíamos estado sentados mucho cuando el presentador de la noche tomó el escenario para dar inicio al evento. La atmósfera era animada, llena de aplausos y alegría, hasta que llegó el momento de agradecer a los patrocinadores. Mi corazón latía con orgullo y ansiedad cuando anunciaron mi nombre como una de las principales contribuyentes. Quisiera extender un agradecimiento especial a Elisa, cuya generosa donación de más de 300,000 pesos hizo posible esta noche, anunció el presentador a través del micrófono. La sala estalló en aplausos, pero fue abruptamente perforada por un grito de la señora Thompson, la madre de Jack. «Absolutamente no», gritó, atrayendo la sala a un silencio asombrado. Exigió un micrófono, y una vez que se lo entregaron, no dudó. «Esto es ridículo. Elisa no podría pagar esto. No es más que una pobre mendiga usando el dinero de mi hijo. Es una depredadora astuta, infiltrándose en nuestra familia para dejarnos en bancarrota». Sus palabras resonaron en el salón, venenosas y fuertes. El presentador, sorprendido pero compuesto, rápidamente intentó corregir la situación. «Señora Thompson, le aseguro que está equivocada. La empresa de Elisa es extremadamente exitosa y plenamente capaz de tal generosidad. Lo sé de primera mano». La multitud murmuró, la tensión palpable. Luego, en un movimiento inesperado, el presentador pasó el micrófono a Jack, esperando que aclarara la situación. El rostro de Jack era una mezcla de vergüenza y conflicto. Miró a sus padres, luego a mí, su voz apenas un susurro cuando habló al micrófono. «No tengo nada que decir», y con eso, se acercó a sus padres, dejándome sola en medio de un mar de murmullos. El peso del momento se asentó pesado en mis hombros. Me sentí expuesta y humillada, no solo por las acusaciones, sino por la negativa de Jack a defenderme, a afirmar la verdad sobre mi éxito. El orgullo que había sentido por mi contribución estaba empañado, ensombrecido por el drama que se desarrollaba a mi alrededor. Poniéndome en el centro de atención, me acerqué al micrófono, con el corazón latiendo pero con mi resolución clara. «Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí esta noche», comencé, mi voz firme a pesar del tumulto de emociones. «Esta noche, me gustaría compartir algo muy personal sobre mi viaje». La sala cayó en silencio, toda la atención en mí. Comencé como una emprendedora callejera, no solo para llegar a fin de mes, sino impulsada por un sueño. Ese sueño llevó a la creación de una marca de ropa deportiva que muchos de ustedes conocen ahora. Haciendo una pausa, miré alrededor, encontrando las miradas de jóvenes atletas y empresarios experimentados por igual. Cuando las ganancias de mi empresa alcanzaron el $500,000, cumplí una promesa a una persona muy especial, mi abuelo, continué, mi voz volviéndose más fuerte. Dejó un testamento que decía que su herencia iría a un pariente que lograra su propio éxito, alcanzando esa cifra exacta en su negocio. Los susurros llenaron la sala, y me tomé un momento para dejar que eso se asimilara. Esa herencia se ha utilizado no solo para mi crecimiento personal, sino para retribuir a través de la caridad, como el evento de esta noche. La multitud escuchaba, algunos asintiendo mientras desvelaba más de mi historia. Después de la pandemia, mi negocio no solo sobrevivió, prosperó,
creciendo varias veces. Cada desafío enfrentado fue un peldaño. Al concluir, dije, estoy aquí no solo como dueña de un negocio, sino como alguien que cree en el poder de la perseverancia y la dedicación. La sala estalló en aplausos, algunos invitados se pusieron de pie en ovación. Escaneé la multitud, viendo rostros iluminados con respeto y admiración, pero mis ojos brevemente encontraron a los padres de Jack. Sus expresiones, una vez altaneras, ahora mostraban incredulidad y vergüenza. Salieron del hotel en silencio. Jack, igualmente sacudido, trató de acercarse a mí, murmurando una disculpa. Solo negué con la cabeza y pasé junto a él, mis emociones una mezcla de triunfo y dolor. Necesitaba espacio, no solo del drama de la noche, sino de todo. Decidí quedarme en el hotel esa noche, sola con mis pensamientos. Más tarde, mientras estaba sentada en la tranquilidad de mi habitación del hotel, mi teléfono sonó. Era mamá, su voz cargada de emoción. Cariño, vi todo. Solo quiero que sepas lo orgullosa que estoy de verte ahí arriba, contando tu historia, reclamando tu verdad. Eres todo lo que esperaba que fueras. Después de pasar una noche en el hotel para despejar mi mente, regresé a casa. El lugar se sentía diferente, más pesado de alguna manera, como si las paredes mismas contuvieran la tensión de los últimos meses. Jack estaba allí, esperando. Tan pronto como me vio, intentó disculparse de nuevo. Elisa, lo siento mucho por todo. Podemos simplemente olvidar todo esto y empezar de nuevo, suplicó, su voz desesperada. Negué con la cabeza, la decisión pesada en mi corazón pero clara en mi mente. Jack, no puedo. No quiero estar con alguien que no puede defenderme, que toma el lado de sus padres sobre su esposa. No se trata solo de anoche, esto ha estado construyéndose durante mucho tiempo. Su rostro se cayó, y extendió la mano, pero me retiré. Voy a solicitar el divorcio, dije firmemente. No esperé su respuesta. Reuní algunas cosas esenciales y me fui a la casa de mi madre, la que compré recientemente con la herencia de mi abuelo. Se sentía como un santuario después de la tormenta. Los procedimientos de divorcio fueron directos, gracias al acuerdo prenupcial que habíamos firmado, y sin hijos que considerar, todo terminó rápidamente. Durante ese tiempo, los padres de Jack intentaron intervenir. Llamaban repetidamente, tratando de arreglar las cosas, no por mi bien, sino porque el estilo de vida de su hijo había cambiado ahora que yo no estaba en la imagen. Bloqueé sus números. No solo para silenciar el constante timbre, sino para cortar con un pasado que me estaba reteniendo. Por amigos, supe que Jack comenzó a beber, perdió su trabajo y finalmente sus padres lo desheredaron, no queriendo manchar su reputación con su espiral descendente. Sentí una punzada de pena por él. A pesar de todo, nunca le deseé mal, pero sabía que necesitaba seguir adelante. No podía detenerme en lo que había sido, solo en lo que podría ser. Vivir en la casa de mi mamá me dio la paz que necesitaba para pensar en mis próximos pasos. El negocio seguía prosperando, y volqué más de mí en él, no solo para distraerme del divorcio sino para reconstruir fundamentos más fuertes para mi futuro. Una noche, sentada en el jardín que mi mamá y yo habíamos comenzado juntas, se volvió hacia mí, con una sonrisa suave en su rostro. Hiciste lo correcto, Elisa. Es difícil, pero eres más fuerte. Y estoy aquí, siempre. Gracias, mamá. Lo sé. Es solo mucho para procesar, respondí, sintiendo el peso de su apoyo. Siempre y cuando recuerdes que no solo estás sobreviviendo. Estás construyendo, aprendiendo y creciendo. Eso es lo que importa, dijo, apretando mi mano. Tenía razón. El final de mi matrimonio no era solo un final, era una puerta a un nuevo capítulo, uno donde podría tomar decisiones sin dudar si alguien me respaldaba. Uno donde podría estar sola, no solo como una empresaria exitosa, sino como una persona remodelada por sus experiencias.
Cuando regresé a casa por primera vez en un año, encontré a mi sobrina de 5 años durmiendo en el jardín sobre un pedazo de cartón. Esta extraña vista me desconcertó porque había escuchado que la hija de mi hermano había muerto en un accidente el año anterior. Además, se veía completamente diferente a como la recordaba, demacrada y con ropa harapienta. ¿Dónde está tu papá?, pregunté. Papá se fue a algún lugar con una nueva mamá, respondió con una expresión asustada y triste. No podía dejarla allí, así que inmediatamente la llevé conmigo y salimos de la casa de mis padres. Nuestra familia ha estado manejando un negocio de fabricación de alimentos desde la época de mi abuelo, con oficinas y fábricas, y éramos bastante ricos en la zona. Sin embargo, mi familia y parientes, incluido mi abuelo, eran anticuados y creían en tener un heredero varón. Como hija mayor, mis padres estaban profundamente decepcionados cuando nací. Mi padre era frío conmigo por no ser la sucesora de la empresa, y mi madre, quien era culpada por mi padre y parientes por dar a luz a una niña, parecía resentirme. Cuando mi hermano menor Lucas nació cuando yo tenía 5 años, me convertí en una carga completa para la familia. Me criaron de manera diferente a mi hermano en todo, desde las comidas diarias, la ropa, las lecciones, hasta la escuela a la que asistí. Mimado por mis padres y querido por los parientes, mi hermano creció exactamente como mi padre, despreciándome y comportándose como un príncipe en casa. Mis padres lo dejaban hacer lo que quisiera sin reprimendas. Me cansé por completo de esa familia y, después de graduarme de la escuela secundaria, me fui a una universidad lejos de casa. Incluso cuando estudié en el extranjero y conseguí una oferta de trabajo en una empresa de ropa en el extranjero, las únicas palabras que recibí de mis padres fueron haz lo que quieras. Desde entonces, me mantuve alejada de mi familia. Recibí la noticia de la muerte repentina de mi madre cuando tenía 29 años. Cuando regresé temporalmente para asistir al funeral, conocí a esa niña por primera vez. Hola, juguemos, dijo una niña de unos 3 años, tirando del dobladillo de mi falda con una pelota en la mano. Me pregunté quién era ella, ¿la hija de un pariente? Ya que no había regresado a Estados Unidos en varios años, pensé que debía ser una niña nacida de algún pariente durante ese tiempo. Claro, juguemos, ¿cómo te llamas?, pregunté, agachándome a su nivel. Soy Gabriel, respondió con una sonrisa. Recuerdo lo adorable que se veía, saltando de alegría cuando le lancé la pelota. Mientras jugábamos en el patio por un rato, mi hermano Lucas, quien parecía haber venido a fumar, se nos acercó con una mirada desconfiada. Hola, hermanita, todos los demás todavía están trabajando, ¿sabes? ¿Por qué estás holgazaneando aquí? Papá, dijo Gabriel, dejándome atónita. Ignorándome, Lucas dijo abruptamente, todos están ocupados, así que vuelve a tu habitación, y persiguió a Gabriel hacia una habitación cercana. Espera, ¿qué? ¿Quién es su padre? ¿De quién es esa niña?, pregunté. No es de tu incumbencia, respondió mi hermano con brusquedad, tirando su cigarrillo y alejándose rápidamente. Curiosa, hice averiguaciones sobre Gabriel mientras ayudaba a los parientes y me sorprendió saber por ellos que era hija de Lucas. Es tu sobrina, no lo sabías, dijeron. Me quedé sin palabras. No solo no sabía que mi hermano tenía una hija, sino que ni siquiera sabía que estaba casado. Cuando pedí más detalles, parecía que mientras yo estaba en Estados Unidos, mi hermano había estado viviendo su vida como quería. Después de tontear en la universidad, embarazó a su novia y se casó apresuradamente. Después de graduarse, vivió con su esposa e hija en la casa de mis padres con el pretexto de hacerse cargo del negocio familiar, pero dejó todo el trabajo a mis padres y a su esposa. Mis padres continuaron mimando a mi hermano como de costumbre y no les importó en absoluto su esposa. La esposa, quien era tratada como una sirvienta y ayudaba con el negocio familiar sin pago, finalmente no pudo soportarlo más y se divorció de él, dejando a su hija Gabriela atrás y desapareciendo sin dejar rastro a principios de este año. Los parientes criticaron a la ex esposa, diciendo, dejar atrás a una hija de 3 años es indignante, pero no pude culparla.
Si has crecido de manera normal, no podrías soportar vivir con padres que favorecen a su hijo mayor y un hermano que actúa como un rey ni siquiera por unos días. Mi padre y mi hermano no me informaron sobre el matrimonio o la sobrina porque no querían considerarme una pariente. Ya no importa. Un año después, justo después del primer aniversario de la muerte de mi madre, mi padre la siguió al más allá. Encargarte de los trámites del funeral parece una molestia, así que hazlo tú, hermana mayor, eres la hija mayor, me mensajeó mi hermano. No pude evitar sentirme enojada. ¿No sientes ninguna gratitud por haber sido criado tan bien, papá, mamá? Ambos fueron terribles criando hijos. Sin embargo, también fui instada por los empleados de la empresa de mi padre y los parientes a manejar el funeral, y terminé regresando a casa y haciéndome cargo del funeral. Fueron unos días que no esperaba con ansias, pero tenía algo que esperaba. ¿Podré ver a Gabriel otra vez?, me pregunté. ¿Es porque soy la pariente más cercana después de mi hermano entre los parientes de sangre? Desde la primera vez que nos conocimos, había sentido curiosidad por Gabriel por varias razones. Sin embargo, durante el funeral, no pude encontrar a mi sobrina en ninguna parte. En cambio, de pie junto a mi hermano, había una mujer joven que no había visto antes. Inquiriendo casualmente, la mujer se presentó como la nueva esposa de mi hermano. Perdón por la presentación tardía. Soy la hermana de Lucas. Por cierto, ¿dónde está Gabriel hoy? Al preguntar, ella pareció triste y bajó la cabeza. La nueva esposa dijo, nuestra hija falleció en un accidente hace 6 meses. Sus heridas fueron graves, así que mantuvimos el funeral lo más privado posible. Yo acababa de convertirme en parte de nuestra nueva familia. Estaba tan conmocionada que me congelé en el lugar. La sensación de pérdida en ese momento fue quizás incluso mayor que perder a mis padres. Esa niña ya no está aquí. Una vez más, no me informaron de nada. Sin embargo, sin tiempo para detenerme en la tristeza, tan pronto como el funeral terminó, los que estaban a mi alrededor me instaron inmediatamente a discutir sobre la herencia. Deberías encargarte de los trámites ya que son una molestia. Oh, pero todos los bienes me pertenecen a mí. No me lo reproches. Está en el testamento de papá, dijo mi hermano triunfante, pero no me importaba. Era fácil imaginar que todo sería dejado al hijo mayor como se indica en el testamento. Solo quería cortar lazos con esta familia lo antes posible, ya que no me importaba nada más. Con eso en mente, dejé todas las tareas administrativas al notario y abogados que conocía. Como resultado, mi hermano terminó heredando la tierra, la casa y el negocio familiar. Le entregué el dinero de condolencia de mi sobrina a la nueva esposa y luego dejé Estados Unidos como si huyera. Luego, un día, un año después, algo sucedió. Fui enviada en un viaje de negocios a una empresa de diseño estadounidense afiliada a mi lugar de trabajo. Podría aprovechar y hacer un viaje mientras estoy allí. Hay lugares que quiero visitar, pensé. Me tomé unos días libres después de regresar del viaje de negocios, ya que el mundo estaba en plena temporada de vacaciones de verano. Al ver familias yendo a casa para las vacaciones, sentí ganas de visitar el cementerio. Quiero ver a esa niña, recordé a Gabriel, quien me había hablado hace 2 años. ¿Por qué me sentía tan nostálgica por mi sobrina con quien solo jugué una vez? Es realmente misterioso. Antes de darme cuenta, me encontré yendo hacia el cementerio donde descansaban mis padres. Mientras ofrecía flores y limpiaba la lápida, algo llamó mi atención. ¿Por qué no está el nombre de Gabriel en la lápida? Sintiendo algo extraño, decidí inmediatamente visitar la casa de mis padres. Sin embargo, cuando toqué el timbre, nadie salió como si no estuvieran en casa. A la deriva, estuve allí un rato, y luego escuché un ruido proveniente del fondo de la casa. ¿Hay alguien en el jardín? Caminé tímidamente hacia la fuente del sonido. El momento en que vi la vista extraña allí, no pude moverme por un rato. En un lugar no visible desde la calle,
había innumerables cajas de cartón viejas apiladas de manera desordenada. En el centro estaba la figura de una niña acostada, acurrucada pequeña. Mientras me quedaba atónita, ella también notó mi presencia. Se levantó torpemente y dijo con una voz débil, ¿quién eres tú? Solía vivir en esta casa, ¿y tú? Cubierta de basura, delgada y con ropa harapienta, la niña era honestamente un poco espeluznante. Sin embargo, con las siguientes palabras que pronunció, ese sentimiento desapareció instantáneamente. Soy Gabriel, dijo la niña, el nombre de mi sobrina a quien tanto había anhelado ver. ¿Es cierto? ¿Estás viva? Involuntariamente agarré el hombro de Gabriel y ella tembló y mostró una expresión asustada. Oh, perdón por asustarte. Soy la hermana mayor de tu papá, ¿no me recuerdas? Jugamos con una pelota antes. Lo siento, no recuerdo, respondió. Como mi sobrina tenía solo 3 años en ese entonces, es comprensible que no me recordara. ¿Dónde está papá? Se fue a algún lugar con una nueva mamá, respondió. Parecía que mi hermano y su esposa no habían regresado a casa, dejando a mi sobrina atrás. De todas formas, entremos. Tengo la llave de esta casa. No puedo entrar a la casa. Papá y mamá dijeron que me quedara aquí, dijo, señalando una tienda de cartón improvisada. Solo puedo entrar al cuarto de almacenamiento los días de lluvia, pero hoy no porque está soleado, continuó. No sabía los detalles, pero entendí que no era una situación normal. No es bueno dejar a esta niña aquí, pensé. Intuitivamente, recogí a mi sobrina y me fui sin pensar en las consecuencias. Desde allí, llevé a Gabriel al apartamento semanal que estaba alquilando mientras estaba en Estados Unidos. Le di de comer, la bañé y la vestí con ropa nueva que compré de camino de regreso. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de lo que había hecho. Había llevado a la niña sin permiso del tutor. Podría ser reportada. Mientras pensaba en esas cosas, Gabriel comenzó a llorar. Oh, ya veo. Debe ser aterrador que de repente alguien que no conoces te haga todo tipo de cosas. No, no es eso. La comida es deliciosa, el baño es cálido, este lugar es como el cielo. Y gracias, tía, dijo mi sobrina con una expresión aliviada. Escuché que no había tenido una comida decente o un baño en mucho tiempo. ¿A dónde fue mi hermano? ¿Por qué Gabriel estaba viviendo en un lugar así? Había tantas cosas que quería saber. No pude obtener ninguna información útil incluso cuando le pregunté a mi sobrina de 5 años. Traté de contactar a mi hermano muchas veces y finalmente, 2 días después de proteger a Gabriel, pude comunicarme con él. Finalmente, ¿dónde estás? Dejando a tu propia hija. No me grites de repente, eres molesta. Oye, ella estaba contigo, ¿no? Es perfecto, de ahora en adelante tú te encargarás de Gabriel. Lucas no mostró ningún signo de remordimiento y, por el contrario, dijo algo indignante. ¿Qué estás diciendo? ¿No se suponía que esa niña estaba muerta? ¿Dije eso? Pero no es mi culpa. Mi esposa actual dijo que no quiere hijos de otras personas. Yo también estaba en problemas. La esposa actual que mencionó es sin duda la segunda esposa que conocí hace 1 año. Ella me había transmitido sinceramente su pesar de que mi sobrina había fallecido, pero ahora está diciendo que no la quiere. No podía creerlo. No sé a dónde fue la ex esposa, y ninguno de mis padres está aquí. Si quieres, adóptala. Mientras todavía estaba confundida, mi hermano simplemente dijo, es un fastidio, y colgó el teléfono. Intenté contactarlo de nuevo, pero parecía que había apagado su teléfono. Al día siguiente, también fui a su empresa, pero no pude comunicarme con él. No obstante, quería saber los detalles, así que intenté contactar a parientes y empleados de la empresa uno tras otro. Finalmente, pude comunicarme con un ex empleado que solía trabajar bajo mi padre y supe sobre la situación de mi hermano y mi sobrina.
Mi hermano se convirtió oficialmente en el gerente de la empresa cuando mi padre enfermó, pero llevó la empresa al borde de la bancarrota en menos de medio año. No aprendió nada sobre la gestión empresarial y solo se recostaba en la silla del presidente, así que es natural. Su segunda esposa era la hija del presidente de una empresa con la que mi padre tenía una relación de larga data. Como no había tenido mucha suerte en encontrar una buena pareja, sus padres los presentaron. El presidente del otro lado dijo, fusionemos nuestras empresas si tienes una hija y un hijo, y mi padre y mi hermano aceptaron sin dudarlo. Además, como un bono ridículo por aceptar la fusión, prometieron ayudar con la gestión financiera de la empresa de mi hermano e incluso asumir sus deudas. Mi codicioso padre y hermano aprovecharon la oportunidad. El procedimiento formal se planeaba llevar a cabo cuando tuvieran un hijo entre ellos. Después de eso, dejé de ver a mi sobrina por la casa. Así fue como terminó, y la ira surgió dentro de mí. ¿No te parece extraño que la hija del presidente desapareciera de repente de la casa? Dado que había frecuentes idas y venidas de empleados entre la empresa y la casa de mis padres, es difícil creer que nadie supiera sobre mi sobrina. Solo era un empleado y solo podía seguir los deseos de los presidentes. Además, ya me he retirado, las excusas del ex empleado parecían algo débiles. Cuando me dijeron que la cuidara, casi grité. Después de eso, aunque algunos parientes me contactaron, todos dijeron lo mismo, no quiero involucrarme o no es asunto nuestro. A pesar de que una niña de 5 años estaba sufriendo, todos mis parientes pensaron unánimemente que estas personas eran mis parientes, lo cual me hizo realmente disgustarles, y literalmente me llevé las manos a la cabeza. Tía, soy una niña no deseada, murmuró mi sobrina de repente, igual que cuando la conocí por primera vez, mientras tiraba del dobladillo de mi falda. La observé con atención. ¿Soy una niña no deseada? Es algo en lo que he pensado incontables veces desde que era niña. Mientras abrazaba suavemente a mi sobrina, las palabras que siempre había querido que alguien me dijera en el pasado salieron reflexivamente, no eres una niña no deseada, y juré proteger a esta niña sola. Al mismo tiempo, decidí enviar a mi hermano, quien había estado tratando a mi sobrina de manera tan egoísta, al infierno. Inmediatamente después, contacté al notario y al abogado que me habían ayudado con la herencia de mi padre. Me alegra haber realizado los trámites por si acaso. Cuando solicité con una sonrisa, ambos amablemente acordaron ayudarme. Todo estaba listo 2 semanas después. Entonces, mi hermano, quien se dio cuenta de la seriedad del asunto, envió llamadas y mensajes furiosos como un demonio. Solo respondí, te lo explicaré, así que ven a la empresa, y con el abogado, me dirigí a la sala de conferencias de la empresa de mi hermano, donde mi hermano y su esposa ya estaban esperando, furiosos. Oye, maldita hermana, ¿por qué está la casa de nuestros padres en venta? ¿Qué significa vender el coche y la fábrica? Según mi hermano y su esposa, un alguacil de repente vino a su casa esta mañana y les dijo que desalojaran su hogar. Todo está escrito en los documentos que te fueron enviados por el tribunal, respondí calmadamente. Mi hermano, que estaba a punto de agarrarme y atacarme, probablemente ignoró el contenido del correo certificado y simplemente lo tiró. Es lo que decidió el tribunal. Dado que estuvimos de acuerdo, tienes que pagar lo que debes. No estuve de acuerdo en nada. Además, no recuerdo que me pidieras dinero. ¿Por qué tengo que explicar lo que estaba escrito en los documentos otra vez? ¿No te llevaste toda la herencia de papá hace un año? Eso en realidad no estaba permitido, así que usé mis derechos para presentar una queja. Sí, hace un año, cuando realicé los trámites de la herencia, también presenté una queja llamada infracción de la porción reservada, un derecho a exigir una distribución justa contra un testamento que distribuye injustamente la herencia a individuos específicos. En ese momento, tenía la intención de abandonar toda la herencia porque quería cortar lazos con mi familia. Sin embargo, el notario me explicó este derecho y dijo, deja de entrar en pánico porque siempre te protegerán cuando ocurra algo.
Estoy verdaderamente agradecida al notario que me recomendó aplicar en ese momento. La herencia que mi hermano recibió ascendió a 2 millones de pesos, incluidos los ahorros de mis padres, el dinero de la venta de coches y el valor de la tierra y los edificios. Reclamé mi porción reservada de 1 millón de pesos. Originalmente, la herencia debería ser compartida entre todos los herederos, por lo que deberías haber dividido mi herencia en la mitad en ese momento. Usando palabras amables que incluso un niño de primaria podría entender, expliqué, pero mi hermano permaneció enojado. El testamento de papá decía que toda la propiedad sería heredada por mí, así que no tienes derechos. Ese testamento se determinó que violaba mis derechos. En otras palabras, el testamento no es válido. ¿Qué es eso? Nunca dijiste nada sobre eso en ese momento. El correo certificado debería haber llegado del notario. Tienes la culpa por solo mirar documentos que te convienen, ¿verdad? No sabía nada sobre ser reclamado. En el mundo de los adultos, no saber no es una excusa. Aunque es el presidente, parecía no saber esas cosas. Gracias por dejarme en paz durante 1 año. Gracias a ti, pude ser ignorada por mi reclamación y ahora puedo llevarlo a la corte. Mientras alineaba calmadamente mis palabras, lo cual parecía irritar a mi hermano, él chasqueó la lengua y me miró resentido. ¿Solo lo estabas pasando al notario y abogado, y ahora de repente quieres dinero? Eres una mujer astuta. Hace 1 año, apliqué como último recurso. Pensé en dejarlo pasar incluso si pasaban 10 años y prescribía, y no quería la empresa ni la casa de todos modos. ¿Entonces deberías haberlo dejado solo, o tu propósito es acosarme? Eres realmente una mujer mala. Siempre he odiado eso de ti desde que éramos niños. No me importa si me odias. Las circunstancias han cambiado. No te dejaré tener tu manera más. Mientras volaban chispas en la acalorada discusión, el abogado carraspeó como para interrumpir. Con respecto a este asunto, dado que el acusado no se presentó en la corte en respuesta a la citación, las reclamaciones del demandante han sido plenamente reconocidas, declaró calmadamente solo los hechos. Si mi hermano hubiera asistido al juicio adecuadamente, tal vez no habría tenido que pagar según nuestros términos. Probablemente no podía permitirse una suma tan grande como 1 millón de pesos. Sabía que mi hermano y su esposa dependían de la herencia dejada por nuestros padres y los activos de la familia de la segunda esposa, y también sabía que habían estado derrochando su dinero sin hacer ningún trabajo adecuado. El valor tasado de la tierra y la casa de la familia en ese momento era de alrededor de 300,000 pesos. El resto se pagará en cuotas. ¿Crees que ganarás con eso? Mi hermano de repente se rió y atrajo a su esposa antes de hablar. Si tenemos un hijo juntos, nuestra empresa se fusionará con la de su familia. Entonces será fácil reunir 1 millón de pesos. Somos jóvenes y podemos tener un hijo de inmediato, añadió, y ambos rieron triunfantes. ¿Qué hay del niño? ¿Qué pasará con Gabriel? No esperaba una respuesta razonable, pero pregunté, no quiero un hijo concebido con un extraño. Además, como mujer, no será una heredera, y no tengo obligación de criarla. La segunda esposa fue la primera en responder, su expresión llena de malicia, completamente diferente de lo que vi en el funeral. Sentí un poco de miedo por su dualidad. Si nace un heredero legítimo entre nosotros, no la necesitamos. Si no la llevas, simplemente irá a una institución. Esta fue la reacción que esperaba. Es así, dije con aparente desinterés, luego saqué mi teléfono. Por cierto, tu padre parece realmente enojado por mi sobrina, ¿está todo bien?, le dije a la segunda esposa, apuntándole mi teléfono, mostrando la cara furiosa de un hombre. Los dos, al ver la imagen, cambiaron visiblemente sus expresiones, y con razón. El hombre en la imagen era el padre de la segunda esposa, mirando con furia a mi hermano. Nunca escuché nada sobre un hijo. Si lo que dijo la hermana de Lucas es cierto, me hace dudar de sus caracteres, declaró en voz baja. Luego se volvió hacia la segunda esposa y gritó,
Nunca crié a una persona sin corazón que maltrataría a un niño pequeño así. ¿Por qué? ¿Cómo? Parecía que mi hermano no esperaba que contactara al padre de la segunda esposa, y la pareja comenzó a temblar. Es imposible no hacer arreglos cuando lo piensas normalmente. No solo mi hermano tuvo un hijo con su ex esposa, sino que también nunca mencionó mi existencia a los padres de la segunda esposa. Si realmente pensó que podría mantenerlo oculto, fue increíblemente ingenuo. El padre dijo: un hombre que abandonaría a su propio hijo por dinero no es necesario en nuestra familia. No habrá ninguna conversación de fusión, y mi hija será desheredada, y colgó el teléfono. Me sentí aliviada, pero el padre de la segunda esposa resultó ser una persona decente. Oye, ¿dónde llevaste a Gabriel? Tráela de vuelta ahora, gritó mi hermano, pálido. ¿Qué vas a hacer con esa niña? No la quieres, ¿verdad? Cállate, es mi hija. Gabriel me pertenece. La llevaré si no lo haces. Demasiado tarde. Ya completé el proceso de adopción, así que ya es parte de mi familia. ¿Qué diablos estás haciendo? No dijiste nada sobre eso. Dijiste que hiciera lo que quisiera. En el siguiente momento, mi hermano finalmente me agarró del cuello. Inmediatamente, el abogado lo retuvo, pero luchó y no pudo ser contenido a pesar de que su cara se puso roja de ira. Lágrimas brotaron en sus ojos. Inútil carga para la familia. No vales nada, deberías escucharme a mí y a papá. Pisoteando y diciendo lo que se le ocurría, Lucas era como un niño haciendo un berrinche. Si la fusión se desmorona, mi empresa quebrará. Entonces no podré pagarte ningún dinero. Olvidó que esto era una reunión de negocios y finalmente comenzó a llorar como un bebé. En ese momento, empleados que habían escuchado el alboroto se reunieron alrededor. Traten con este joven, ¿no es su jefe? Como dije a la multitud, varios hombres comenzaron a retener a mi hermano. La herencia ya ha sido determinada legalmente para ser pagada. Trabaja duro y págalo. No sé nada sobre la empresa, finalmente hablé calmadamente a mi hermano sometido, haciendo contacto visual con él. No puedes escapar de la corte. No digas que es demasiado problema más. Mirando atrás, me di cuenta de que nunca había regañado a mi hermano así antes como su hermana mayor. Para él, que siempre había sido el príncipe, ser reprendido por su hermana mayor debe haber sido la última humillación. Claro, Lucas no pudo decir nada de vuelta y simplemente se desplomó de rodillas. Después, mi hermano y su esposa se divorciaron, y la empresa de nuestra familia quebró poco después. Mi hermano vendió la casa familiar y el coche, pero no fue ni cerca de suficiente para cubrir la herencia reclamada. Usé mis conexiones para presentar a mi hermano a un trabajo de limpieza a través de una agencia de empleo, pero al final, solo trabajó con diligencia al principio y renunció después de unos meses. No pudo soportar el trabajo manual y la pobreza extrema, habiendo sido un príncipe toda su vida. Recientemente, escuché de colegas en Estados Unidos que mi hermano, que parecía una persona sin hogar, fue visto durmiendo en un parque sobre cartón. Por otro lado, mi sobrina emigró al extranjero conmigo y comenzó a asistir a una escuela primaria local esta primavera. Es querida por todos mis colegas y amigos y está disfrutando de días felices. Nunca más pensará en sí misma como una niña no deseada. En un pequeño pueblo donde la nieve no dejaba de caer y cada cabaña tenía más cuentos que un libro de hadas, los Thompson se destacaban a su manera. Yo, Rachel, llevando una nueva vida en mi vientre, encontraba maneras de sonreír a pesar de las heladas brisas que azotaban nuestras ventanas. Dave, mi esposo, podría vender hielo a los esquimales con su carisma, pero cuando se trataba de calor humano, bueno, digamos que la chimenea proporcionaba más que él. Rachel, ¿estás segura de que estás cómoda? Dad me preguntaba a menudo, pero siempre con un ojo en su teléfono, nunca realmente esperando una respuesta. Sí, Dad, los almohadones están haciendo su trabajo, le contestaba,
intentando mantener la voz ligera, a pesar de sentirme más un objeto decorativo que la dueña de casa. Su madre, Barbara, era una figura que imponía respeto, o más bien, temor, con su forma de dirigir el lodge de esquí como si fuera su propio reino. Dave, asegúrate de que los huéspedes del tercer piso tengan suficientes mantas, le ordenaba sin miramientos, y él obedecía como si sus hilos estuvieran siendo jalados por ella. Ese día, antes del infortunio, había amanecido más frío que de costumbre, y la nevada había pintado todo de un blanco puro que engañaba a cualquiera sobre las gélidas temperaturas. «Necesitas aire fresco», insistió Barbara esa mañana, ignorando mi barriga prominente y mis protestas de querer quedarme adentro. «Es bueno para el niño». Dave solo encogió los hombros, ese gesto que había aprendido de su madre y que tanto detestaba. «Mamá sabe mejor, Rach. Un poco de esquí no te hará daño». Pero yo no estaba tan segura. «Dave, los doctores dijeron que debo tomar las cosas con calma», intenté razonar, pero mis palabras se perdieron en su determinación de no contradecir a su madre. «Ven, no seas así. Te quedarás en el refugio, te dará la mejor vista mientras nosotros damos una vuelta rápida», me tranquilizó, pero no había consuelo en sus palabras. Y así, cuando llegamos al pico, mi cansancio y las súplicas para tomar un descanso se encontraron con oídos sordos y corazones fríos. «Vuelve esquiando sola». «Son solo 3 horas», Ted dijo, mientras se ajustaba sus gafas de esquí y se preparaba para seguir la estela de su madre que ya había comenzado el descenso. «¿3 horas? Solo». Mis palabras eran débiles comparadas con el viento que azotaba. Barbara ni siquiera miró hacia atrás. «Te hará bien. Nos vemos abajo». Con el eco de sus esquís desvaneciéndose, me quedé sola, con un sentimiento de abandono que se mezclaba con la nieve bajo mis pies. Regresé al refugio, envuelta en mi abrigo y en mi indignación, decidida a esperar y a mantenerme caliente, tanto por fuera como por dentro. El refugio estaba bañado en una luz suave, la chimenea crujía como un coro de invierno acogedor, y fuera, el mundo era un manto de nieve inmaculado. Era la postal perfecta, pero mi corazón latía al ritmo de un tambor muy diferente, uno lleno de aprensión y, debo admitir, resentimiento. «De verdad, Rachel, no seas tan aburrida. Una embarazada no es una inválida», Barbara había dicho esa mañana, desestimando mis preocupaciones con un gesto de su mano enguantada. «Barbara, mi doctora fue clara. Debo evitar esfuerzos», insistí, esperando que Dad respaldara mi preocupación. Pero Dad estaba a su lado, como siempre, un eco de su madre. «Mamá tiene razón, Rach. Un poco de movimiento es saludable». Miré a través de la ventana empañada, viendo cómo los copos de nieve jugaban en el viento. «No es solo eso, es peligroso», dije, más para mí que para ellos, sabiendo que mis palabras eran tan frágiles como los cristales de hielo que se formaban en el cristal. La frustración de Barbara era palpable. «Oh, por el amor de Dios, Rachel. Eres joven y fuerte. Dave, dile a tu esposa que no sea tan dramática». Dave me miró, y por un segundo, pensé ver una chispa de apoyo en sus ojos. «Rachel, solo trata de relajarte y disfrutar del paisaje. Estaremos de vuelta antes de que te des cuenta». Y con eso, me dejaron en la cima, bajo la promesa de que solo sería un momento. El momento se estiró y se expandió, llenando el espacio con su vacío, y yo me encontré sola con mi inquietud creciente. El refugio estaba silencioso, con solo el crujir de la madera y el silbido del viento para hacerme compañía. Me anidé en un rincón, con una manta gruesa envuelta alrededor de mi cuerpo y la vista de la montaña nevada por la ventana. El frío se filtraba en el ambiente, pero era el vacío en mi pecho el que realmente me congelaba. La chimenea estaba repleta de troncos que ardían, y pensé irónicamente en cómo me habría encantado esa calidez en otro momento, en otro contexto. «Solo son 3 horas», había dicho Dad, pero cada minuto se sentía como una eternidad. De repente, mi teléfono sonó, rompiendo el silencio con su urgencia. Era Dad. «Rachel,
Ayuda, comenzó, su voz entrecortada por la estática y el miedo. Dad. ¿Qué sucede?, pregunté, a pesar de mí misma. Hemos caído. No puedo sacar a mamá, admitió con un sollozo. El teléfono parecía pesar 1 tonelada en mi mano. Recordé sus palabras, su falta de preocupación por mi bienestar, y por un instante, un terrible instante, consideré no responder. Pero, ¿dónde estás? Estás herido, presioné, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. La línea zumbaba con su silencio, luego se cortó abruptamente, dejándome con la oscuridad y las sombras danzantes que proyectaban las llamas. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en lo que Dad había dicho, en lo que implicaba. Me debatía entre la preocupación y el resentimiento, entre el deseo de auxiliar y el impulso de salvaguardar a mi hijo aún no nacido. Finalmente, opté por la seguridad, aferrándome a la esperanza de que otros esquiadores o el equipo de rescate los encontrarían. Están mejor preparados, me repetía a mí misma, intentando aplacar la culpa que comenzaba a anidar en mi conciencia. Cuando finalmente llegó la noticia, fue como una ventisca fría y despiadada que me golpeó con la fuerza de la realidad. Dave y Barbara habían tomado un camino equivocado, terminando en una grieta oculta por la nieve recién caída. Fue el exceso de confianza lo que los llevó a la desgracia, no mi negativa a responder. Sentada en el refugio, acariciando mi vientre, me pregunté sobre las ironías del destino y sobre cómo el frío que había sentido en mi matrimonio se había manifestado en un abrazo gélido y peligroso en la montaña. Las lágrimas me llegaron, no de tristeza, sino de una liberación de todas las emociones contenidas que, como la nieve en una luz, finalmente encontraban su camino hacia el valle de la aceptación. Allí estaba yo, sola en la calidez relativa del refugio de esquí, mientras el viento aullaba como si trajera consigo los fantasmas de todas las decisiones que había tomado en mi vida. Me enroscaba más dentro de la manta, intentando encontrar un consuelo físico que compensara la frialdad que me envolvía por dentro. La pantalla de mi teléfono parpadeaba con la insistencia de una estrella fugaz en una noche sin luna. Rachel, ayuda. La voz de Dad estaba rota, como si cada palabra fuera arrancada de su garganta contra su voluntad. Era la voz de un hombre que había encontrado su fin en el horizonte nevado y que ahora llamaba a casa, no como un marido, sino como un niño perdido. Dad, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado?, pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Estamos en una grieta. No puedo llegar a mamá, balbuceó él. Podía oír el terror en cada sílaba, un terror que yo conocía demasiado bien. El frío de la habitación parecía intensificarse, y la tentación de colgar y encerrar mis sentimientos bajo llave era fuerte. El recuerdo de su indiferencia, de su incapacidad para defenderme frente a Barbara, me quemaba más ferozmente que el fuego frente a mí. ¿Puedes moverte? ¿Puedes subir?, pregunté, manteniendo la calma. No lo sé. Está oscuro, y mamá, ella no responde, su voz se quebró, y supe que las lágrimas no estaban lejos, ni las suyas ni las mías. El teléfono se resbaló un poco en mi agarre. Recordé su desdén, su insistencia en que un poco de esquí no haría daño, su complacencia con los caprichos de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién necesitaba ayuda? Dad, escúchame, dije, mi propia voz temblorosa. Voy a colgar y llamar a rescate de montaña. No te muevas, quédate donde estás, ¿me oyes? Sí, pero Rachel. Imploró, pero ya había tomado mi decisión. Corté la llamada y marqué el número del equipo de rescate, informando de la situación con una extraña claridad. Me dijeron que enviarían un equipo, que la ayuda estaba en camino. Manténgase a salvo, me aconsejaron. No intente ir usted misma. Mientras esperaba noticias, me envolví en pensamientos turbios. ¿Habría podido hacer más? ¿Debía haber respondido antes? ¿Era este el pago por todas las veces que me habían dejado en segundo lugar?
Fue entonces cuando el viento cesó, como si la naturaleza misma esperara el veredicto de los dioses sobre los imprudentes. Sentada allí, con mi inocente hijo aún sin nacer, supe que no importaba lo que hubiera pasado antes, yo había hecho lo correcto. No por Dave, no por Barbara, sino por la pequeña vida que dependía de mí. Las horas que siguieron a la llamada de emergencia se estiraron como la vasta e interminable extensión blanca fuera del refugio. Sentada frente a la chimenea, las llamas danzaban, pero su danza no tenía la alegría de antes, parecían vacilar, como si el peso del aire frío las oprimiera con la noticia de la tragedia. Dave y Barbara habían sido encontrados por el equipo de rescate, su arrogancia castigada por la naturaleza con un final que pocos habrían imaginado. Habían sido rescatados con vida pero no sin consecuencias. Dave había sufrido una fractura y Barbara, aún consciente, había quedado con el orgullo tan quebrado como el hielo que los había traicionado. Rachel, el equipo de rescate me ha llamado, dijo la voz calmada del gerente del refugio, acercándose con su teléfono en mano. Están vivos. Respiré aliviada pero con una sensación de amargura que no podía sacudir. Gracias, George, respondí, sin querer saber más. La preocupación por Dave me consumía, pero la rabia también hacía su hogar en mi pecho. No puedes ignorar esto, Rachel. Dave necesita saber que estás aquí por él, dijo George, su tono tan firme como su presencia. No, lo que Dave necesita es entender que sus acciones tienen consecuencias. No solo para él, sino para todos los que lo rodean, repliqué, mi mirada perdida en el fuego que ahora parecía consumir mis propias emociones. ¿Y qué harás?, preguntó George, su voz una mezcla de curiosidad y preocupación. Haré lo que una madre debe hacer, proteger a su hijo, dije, acariciando mi vientre, sintiendo las pequeñas patadas como si fueran ecos de la vida que pedía ser reconocida más allá de los caprichos y las negligencias de su padre. George asintió y dejó la habitación, dejándome sola con mis pensamientos y mi determinación. Cuando la noticia de su accidente se difundió por el pueblo, vinieron los susurros sobre retribución divina. La montaña no perdona, decían los viejos esquiadores, sacudiendo sus cabezas con sabiduría ganada en incontables inviernos. No quería que les pasara nada malo, realmente no. Pero en el fondo, ¿no había en esto una especie de justicia poética? Después de todo, había sido la indiferencia de Dave lo que me había llevado al refugio en primer lugar, su desdén lo que había silenciado mi voz cuando más necesitaba ser escuchada. Rachel, ¿estás bien? La voz de George interrumpió mis cavilaciones. Levanté la mirada, mis ojos secos de tanto pensar en lágrimas que no se derramaron. Estaré bien, George. Pero ahora necesito estar sola. El viento comenzó a aullar de nuevo, y con él se llevó las últimas dudas que tenía sobre si había hecho lo correcto. Porque en ese momento, entendí que a veces la calidez tiene que venir de adentro, y yo estaba aprendiendo a ser el fuego y el refugio, para mí y para mi hijo. Las paredes del hospital eran blancas y estériles, un fuerte contraste con el azul y blanco del mundo nevado de donde veníamos. Sentada en la sala de espera, contemplaba cómo la suave luz del atardecer se colaba por la ventana, tiñendo todo con tonos dorados y suaves. Dave yacía en una cama de hospital en la otra habitación, su pierna enyesada levantada. La sombra de la arrogancia que normalmente portaba se había disipado, dejando atrás solo la vulnerabilidad. Rachel, ¿puedo hablar contigo? La voz de Dave era un hilo delgado, apenas el hombre confiado que conocía. Me acerqué, la puerta chirriando suavemente mientras la empujaba. ¿Cómo te sientes?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Dolorido, admitió, pero más mi ego que mi pierna. No puedo creer que dejamos que nos pasara esto. Nosotros no, corregí suavemente. Tú y tu madre. Lo sé, dijo, cerrando los ojos con pesar. Rachel, lo siento. De verdad. Debería haber estado allí por ti, no haberte dejado sola. Miré a Dave, buscando señales de sinceridad en su rostro. Dave, el miedo que sentí no era solo por estar sola en ese refugio.
Era el miedo de saber que no era tu prioridad. Dave se tomó un momento antes de responder. Estaba equivocado, y lo siento. Quiero ser mejor, por ti y por nuestro hijo. ¿Me darás esa oportunidad? La pregunta colgó en el aire, un copo de nieve suspendido en el tiempo. Me senté en la silla junto a su cama, contemplando su rostro. Quiero creerte, Beth. Quiero que seamos una familia. Pero va a tomar tiempo y esfuerzo cambiar las cosas. Él asintió, sus ojos encontrando los míos. Haré el trabajo, lo prometo. ¿Y cómo está mamá? Está bien, respondí. Contusionada y un poco menos orgullosa. La conversación fue interrumpida por la entrada de Barbara. Su habitual compostura estaba un poco deshecha, pero su voz era firme. Rachel, no tienes idea de lo arrepentida que estoy. Barbara, el arrepentimiento es solo el principio. Las acciones hablarán más fuerte que las palabras ahora, dije, sabiendo que el camino por delante sería largo y posiblemente sinuoso. Barbara asintió, aceptando mi advertencia. Lo entiendo, y acepto eso. Lo que importa ahora es la seguridad y el bienestar de mi familia. Mientras el sol se ponía, señalando el final de un largo día, sentí que los corazones en la habitación comenzaban a descongelarse. No sería fácil, pero el desastre había traído una nueva perspectiva, una oportunidad para derretir el hielo que se había formado entre nosotros. Vamos a reconstruir, dije, más para mí misma que para ellos. Pero esta vez, lo haremos juntos. Dad tomó mi mano, un gesto pequeño pero significativo. Barbara, por primera vez, dio un paso atrás, permitiendo que nuestro nuevo comienzo tomara forma sin su dirección férrea. El capítulo de la caída estaba cerrándose, y uno nuevo, lleno de promesas y esperanza, estaba listo para ser escrito. Con amor y paciencia, y con un poco de humildad recién descubierta, podríamos estar listos para empezar de nuevo. Porque al final, lo que importa no es cómo se desmorona la historia, sino cómo se juntan las piezas. Nací en un mundo donde mi apellido abría más puertas de las que me importaba cruzar. Podrías decir que mi camino ya estaba trazado para mí. Mi padre era el jefe de una empresa que probablemente has visto cotizar en la bolsa más veces de las que has maldecido tu despertador matutino, sí, ese tipo de riqueza. Pero si esperas cuentos de una chica de oro envuelta en ropa de diseñador y bebiendo champán en el desayuno, tienes la historia equivocada. Siempre he mantenido los pies en la tierra. El dinero es agradable, claro, pero no lo es todo. Elegí un camino diferente, uno que me llevó a lugares que el dinero no puede comprar y experiencias que ninguna tarjeta dorada puede ofrecer, trabajo de caridad, ayudar a los necesitados y vivir una vida que, bueno, es ordinaria. Esa soy yo, Jessica, no la heredará, solo Jessica. Una noche típica, mi amiga Sarah decidió que necesitábamos salir más, así que terminamos en un bar de mala muerte en el centro, del tipo donde la cerveza es barata y las luces son lo suficientemente tenues como para ocultar tus arrepentimientos. Sarah estaba muy entusiasmada, hablando de un chico que conoció en línea. Tienes que conocerlo, Jess. Es totalmente tu tipo, seguía diciendo. ¿Mi tipo? ¿Desde cuándo decidió que conocía mi tipo? De todos modos, estábamos allí, y entró este chico, no el príncipe en línea de Sarah, sino otro tipo, Alex. Estaba allí con algunos amigos, luciendo tan fuera de lugar como un gato en una exposición canina. No estaba vestido para impresionar, solo una camiseta simple, jeans y una sonrisa fácil que iluminaba la habitación. Empezamos a hablar, y fue fácil, realmente fácil. Trabajaba como gerente en un lugar del que nunca había oído hablar, nada lujoso, pero hablaba de ello con una pasión que era un tanto contagiosa. ¿Realmente te gusta tu trabajo? Recuerdo haber preguntado, sorbiendo mi tercera cerveza. Absolutamente, respondió Alex, inclinándose. Cada día es un desafío, pero oye, no estoy aquí para aburrirte con charlas de trabajo. ¿Y tú?
Sarah mencionó el trabajo de caridad. Me encogí de hombros, tratando de restarle importancia. Sí, un poco de esto y aquello. Solo trato de hacer mi parte, ya sabes. Eso es genial, realmente genial, dijo, y pude notar que lo decía en serio, no en un intento de impresionarme, sino genuinamente. La noche continuó, nuestro grupo mezclándose, pero Alex y yo nos mantuvimos juntos, charlando de todo y de nada. Fue refrescante hablar con alguien que no intentaba venderme alguna inversión o presumir de su última adquisición. A medida que la noche se iba acabando, Alex tuvo una expresión en su rostro, como si estuviera trabajando para decir algo. Oye, Jessica, sé que esto es un poco atrevido, pero ¿te gustaría cenar conmigo alguna vez? Solo nosotros dos. Recuerdo sentir una mezcla de sorpresa y emoción. Claro, dije, tratando de sonar tranquila. Me gustaría. De camino a casa, Sarah no paraba de reír. Te lo dije, me provocó. Solo sonreí, pensando en la noche. Alex era un soplo de aire fresco en mi mundo a menudo demasiado rancio. Poco sabía cuánto iban a cambiar las cosas. No pasó mucho tiempo antes de que salir se convirtiera en pasar tiempo en nuestras casas, lo que, seamos sinceros, significaba principalmente mi acogedor apartamento, porque los compañeros de cuarto de Alex eran un verdadero circo. Una noche, tumbados en el sofá después de devorar lo que podría haber sido la pizza para llevar más mediocre del mundo, Alex se volvió hacia mí, sus ojos serios pero su tono ligero. Jessica, ¿qué te parece hacer de esto algo más permanente?, preguntó, con migajas aún pegadas a la esquina de su boca. Levanté una ceja. ¿Estás proponiendo que compartamos una cuenta de Netflix o algo más como un contrato de arrendamiento? Se rió, quitándose las migajas. Bueno, estaba pensando más en una vida juntos, pero oye, podemos empezar con Netflix. La simplicidad de todo, la franqueza, sin grandes gestos ni escenarios dramáticos, solo nosotros en nuestro elemento. Se sentía bien. Alex, si estás preguntando lo que creo que estás preguntando, sí. 1000 veces, sí. Y así, con el aroma de una pizza barata como testigo, decidimos casarnos. Fue rápido, claro, pero cuando lo sabes, lo sabes. Contarles a nuestras familias fue el siguiente obstáculo. Mis padres siempre han tenido el mantra de mientras seas feliz, pero esto era ponerlo a prueba. Papá, con su imperio empresarial, y mamá, la socialité, tenían visiones de mí asentándome con alguien más en nuestro círculo. Dije la noticia durante la cena, del tipo elegante donde no está seguro de qué tenedor usar para la ensalada. Mamá, papá, me voy a casar. Con Alex, dije, las palabras saliendo apresuradamente. Papá se detuvo, el tenedor en el aire. ¿Alex, el gerente? Bueno, eso es rápido. Mamá simplemente sonrió, un poco demasiado tensamente. Querida, ¿estás segura? Esto es bastante repentino, ¿no? Pero yo estaba firme. Sí, estoy segura. Es increíble, y estamos realmente felices juntos. Su escepticismo era palpable, pero también lo era su amor. Bueno, si te hace feliz, querida, concedió mamá, y papá asintió en acuerdo. Los padres de Alex fueron un juego completamente diferente. Fuimos a su casa, una casa acogedora que siempre parecía oler a galletas recién horneadas o algo igualmente reconfortante. Judy y Martin eran tan terrenales como se puede ser, y me recibieron como si siempre hubiera sido parte de la familia. Alex nos dice que están fijando una fecha, preguntó Martin, pasándome un plato de esas famosas galletas. Sí, estamos pensando en algo pronto. Una ceremonia pequeña, nada lujoso, respondí, tratando de medir su reacción. Judy sonrió. Oh, cariño, eso es maravilloso. Estamos encantados por ambos. Su calidez era envolvente, un marcado contraste con el optimismo cauteloso de mis propios padres. Estaba claro desde el principio que nuestros mundos eran diferentes,
pero el terreno común era la felicidad genuina por Alex y por mí. Planificando la boda, estábamos en la misma página, mantenerlo simple, mantenerlo nuestro. Una ceremonia pequeña, amigos cercanos y familiares, y barra libre porque, como dijo Alex, si vamos a hacer esto, asegurémonos de que todos se diviertan. Y así fue. Un compromiso rápido, no porque estuviéramos apurados, sino porque todo simplemente encajaba. En medio del torbellino, había momentos tranquilos, miradas compartidas entre nosotros que decían, estamos haciendo lo correcto. Y lo estábamos. Realmente lo estábamos. Vivir con Alex comenzó siendo todo lo que había esperado y más. Éramos como dos guisantes en una vaina, creando nuestro pequeño rincón del mundo en ese acogedor apartamento que había alquilado. Era nuestro, lleno de amor, risas y un montón de recipientes de comida para llevar porque, seamos realistas, ninguno de los dos ganaba premios en la cocina. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar cómo los padres de Alex, Judy y Martin, tenían una manera de soltar pistas sobre cosas que les gustaban o necesitaban cada vez que venían. Al principio, era sutil, casi lindo. Oh, Jessica, esa cafetera es encantadora. Debe hacer que las mañanas sean una brisa, decía Judy, mirando nuestro nuevo aparato brillante con un destello en sus ojos. Oh Martin, este sofá es simplemente divino. El nuestro ya me está dando dolor de espalda, ya sabes. Queriendo ser la buena nuera, le sorprendía con regalos aquí y allá, una cafetera para Judy, un sofá cómodo para su sala, y así sucesivamente. Sus reacciones iniciales siempre eran las mismas, una mezcla de sorpresa y un poco de culpa. Oh, Jessica, no deberías haberlo hecho. Esto es demasiado, exclamaba Judy, sus manos revoloteando en su pecho. Pero, ya sabes, los humanos son criaturas divertidas, les das 1 centímetro y tomarán 1 kilómetro. Esas protestas iniciales se desvanecieron, reemplazadas por una lista creciente de pistas sutiles que eran tan sutiles como un ladrillo a través de una ventana. La cena en la casa de tus padres fue encantadora, querida. ¿Viste ese televisor nuevo que tienen? Claridad cristalina. El nuestro es prácticamente antiguo, relataba Alex los últimos comentarios de sus padres, sin darse cuenta del cambio en su tono. Una noche, después de haber gastado una pequeña fortuna en un televisor nuevo para ellos, Alex y yo estábamos acurrucados en el sofá, mi cabeza descansando en su regazo. Realmente les encanta el televisor, cariño. Eres increíble, ¿sabes eso?, dijo, sus dedos pasando por mi cabello. Suspiré, el peso de sus expectativas comenzando a presionarme. Alex, ¿esperan que sigamos haciendo esto? Está siendo un poco excesivo, ¿no crees? Se detuvo, su mano deteniéndose a mitad de camino. ¿Qué quieres decir? Solo están felices, eso es todo. Felices o aprovechándose, respondí, sentándome para mirarlo. Siento que somos su servicio personal de compras. Alex se sorprendió, frunciendo el ceño. No son así, Jess. Simplemente no están acostumbrados a cosas bonitas, eso es todo. ¿Pero dónde termina, Alex? Es como si hubieran probado esto y ahora no hay vuelta atrás, argumenté, la frustración colándose en mi voz. La conversación terminó con una tregua incómoda, pero estaba claro que estábamos en páginas diferentes. La gratitud de Judy y Martin se había transformado en derecho, y estaba poniendo una tensión en nosotros, en mí. Amaba a Alex, pero no estaba dispuesta a convertirme en un cajero automático sin fondo para sus padres. Cuando la empresa de mi papá se fue a pique, se sintió como si me hubieran arrancado la alfombra de debajo de mis pies. Esa vida cómoda, puff, desaparecida, y con ella, toda la dinámica de mi relación se fue en picada. El cambio no fue gradual, fue como cambiar de la luz del día a la oscuridad. Tuve que dar la noticia a Alex y a sus padres, y déjame decirte, esa fue una conversación que había estado temiendo. Escuchen, las cosas se van a poner difíciles. La empresa de papá se está hundiendo y, bueno,
Nos espera una época difícil, dije, tratando de mantener mi voz firme, pero el temblor estaba allí, traicionando mis nervios. La reacción de Alex fue un golpe en el estómago. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con que las cosas se van a poner difíciles? ¿Me estás diciendo que no podemos vivir como solíamos por el lío de tu papá? Sus palabras eran como hielo, y por un segundo, deseé que las caras de Judy y Martin no eran mejores, su decepción apenas disimulada. Esto es una situación bastante desagradable en la que nos has puesto, Jessica, añadió Martin, su tono cargado de reproche. Y así, la calidez y la camaradería que una vez compartimos se evaporaron, reemplazadas por esta fría expectativa de que de alguna manera yo era la culpable de la caída financiera de mi familia. Mudarse con ellos fue un infierno disfrazado de solución temporal. Nuestra vida independiente fue reemplazada por una habitación de invitados que se sentía más como una celda en la casa de dos personas que claramente nos veían como una molestia. La atmósfera estaba cargada de tensión, cada día un recordatorio de que de alguna manera los había decepcionado. Estamos recortando todo por esto, me recordaba Judy, su voz afilada mientras servía una cena que estaba muy lejos de las comidas lujosas que solíamos disfrutar. Y Martin, siempre con un comentario sobre ahorrar costos, asegúrate de apagar las luces. No estamos manejando una caridad aquí. Pero Alex, él era el más difícil de soportar. El hombre con el que me casé parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien que me veía como una decepción. ¿No puedes hacer algo? ¿Hablar con tu papá? Es como si ni siquiera te importara que estemos viviendo así, solía decir, su enojo estallando por las cosas más pequeñas. Nuestras conversaciones, que una vez eran fáciles y llenas de planes futuros, ahora giraban en torno al dinero y a las culpas. Cada día, la tensión crecía. Extrañaba los días en que Alex y yo éramos solo dos personas enamoradas, navegando juntos por los altibajos de la vida. Ahora, se sentía como si estuviéramos en lados opuestos, y el puente entre nosotros se estaba desmoronando. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo arreglar lo que estaba roto. El peso de nuestra nueva realidad era aplastante, y estaba luchando por mantener la cabeza fuera del agua. Navegando el campo minado emocional de mi matrimonio en ruinas, cada palabra que pronunciaba parecía un desencadenante potencial para otro estallido. Pensé que casarme contigo significaba seguridad, no esta lucha, me lanzaba Alex durante las discusiones, sus palabras cortando profundo. Se hizo evidente que no solo estábamos lidiando con el estrés financiero, esto era una prueba de nuestra relación, revelando nuestros verdaderos colores bajo presión. Me encontraba atrapada en el medio, luchando contra la desilusión de mi esposo y sus padres mientras lidiaba con mi propio sentido de fracaso. La cena de cumpleaños de Judy se suponía que era una reunión familiar acogedora en un restaurante elegante, un respiro de la tensión constante, pero se convirtió en el enfrentamiento de una vida. Debería haberlo visto venir, dado cómo estaban las cosas en su casa. Todos estamos sentados allí, menús en mano, y estoy tratando de pasar desapercibida. Ese plan se fue al traste en cuanto empezaron a tomar los pedidos. Alex, con una sonrisa que me ponía la piel de gallina, dijo, vamos a pedir el filete y la langosta para nosotros, y me lanzó una mirada, una parte presuntuosa, dos partes cruel. Ya sé que puede pedir la sopa del día. Tenemos que ahorrar donde podamos, ¿verdad? Todos rieron como si fuera el mejor chiste que habían oído en años. Judy añadió su granito de arena, absolutamente, no podemos permitir que ya se cagaste de más ahora, ¿verdad? Sentí un calor subir, no de la vergüenza sino de la pura furia. ¿En serio, sopa? Esto es algún tipo de broma enferma, respondí, mi voz más aguda de lo que pretendía. Oh, vamos, Jessica, solo es un poco de diversión, dijo Alex, con esa sonrisa todavía pegada en su rostro. Fue entonces cuando lo perdí. ¿Diversión? ¿Esto es tu idea de diversión? Cuando las cosas se ponen difíciles, solo muestras lo mezquino que realmente eres. No puedo creer que haya caído en tu juego.
Podías escuchar caer un alfiler. Todo el restaurante estaba mirando ahora, la incomodidad era palpable. No me senté de nuevo. Quédense con sus platos elegantes y sus chistes patéticos. Me largo, dije, levantándome tan rápido que casi tumbé mi silla, el ruido resonando y atrayendo más miradas hacia nosotros. Alex extendió la mano, tratando de ser el pacificador. Jessica, no lo hagas. No hagamos una escena. ¿Una escena? ¿Crees que me importa hacer una escena después de ese truco? Esto es sobre respeto, algo de lo que claramente no tienes ni idea. Me solté y me dirigí a la salida, el peso de sus miradas en mi espalda. Salir al aire de la noche se sintió como salir de prisión. Mi teléfono estaba explotando, Alex, sin duda, tratando de hacer control de daños. Lo ignoré, mi decisión ya tomada. Conduje de vuelta a su casa, una tormenta de emociones en mi interior. ¿Cómo había llegado todo tan mal? Alex y yo éramos un equipo, o eso pensaba. Pero esa cena fue una bofetada en la cara, una llamada de atención que no podía ignorar. De vuelta en la casa, empaqué mis cosas en tiempo récord, cada camisa doblada un recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. No se trataba solo de dejar un lugar, se trataba de dejar una relación que había mostrado sus verdaderos colores. Apagué mi teléfono, cortando la avalancha de mensajes. El silencio era inquietante pero bienvenido. Esa noche no fue solo el final de una cena desastrosa, fue el cierre de un capítulo, uno que no tenía interés en volver a visitar. Después del desastre que fue la cena de cumpleaños de Judy, me encontré conduciendo a la casa de mis padres. La noche estaba tranquila, un marcado contraste con la tormenta que rugía dentro de mí. Para cuando llegué a su entrada, mi decisión estaba tomada. Necesitaba un refugio, sí, pero más que eso, necesitaba consejo, algo que solo mi papá podía ofrecer. Al entrar en la casa, la familiaridad de todo fue a la vez reconfortante y perturbadora. Mamá estaba dormida, pero papá estaba despierto, sentado en su estudio rodeado de papeles que parecían menos importantes en el momento en que entré. Jessica, ¿qué haces aquí a esta hora? ¿Está todo bien? Se levantó, la preocupación marcando su rostro. Respiré hondo, los eventos de la noche brotando de mí en una avalancha. Le conté sobre la cena, sobre Alex y sus padres, y cómo me sentía reducida a nada más que una fuente de ingresos para ellos. Papá escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, suspiró, un sonido que llevaba años de experiencia y un toque de tristeza. Jessica, veía esto venir. Solo esperaba estar equivocado, dijo finalmente, su voz firme pero llena de empatía. ¿Cómo pude ser tan ciega, papá? Pensé que Alex. Pensé que éramos diferentes, dije, sintiendo el peso de mi ingenuidad. Se acercó, poniendo un brazo alrededor de mis hombros. Querías ver lo mejor en él, en ellos. No hay culpa en eso. Pero las personas muestran sus verdaderos colores en tiempos difíciles. Es una lección dura, pero importante. Asentí, la realidad de sus palabras calando hondo. ¿Pero qué hago ahora? No puedo volver allí. Te quedarás aquí, para empezar. En cuanto al resto, lo resolveremos juntos, me aseguró, su confianza un bálsamo para mis nervios desgastados. Luego compartió algo que me sorprendió. Sabes, la situación de la empresa no es tan grave como parece. En realidad, estamos al borde de un gran avance. Fue una movida estratégica, una forma de eliminar a los oportunistas. Lo miré, atónita. ¿Entonces quieres decir que no estamos arruinados? Se rió, un sonido que era parte alivio, parte diversión. Lejos de eso. Pero era importante ver quién se quedaría cuando las cosas se pusieran difíciles. Desafortunadamente, Alex y su familia mostraron sus verdaderos motivos. La revelación era mucho para procesar. Mi ira hacia Alex y sus padres ahora estaba mezclada con una sensación de vindicación.
Habían revelado sus verdaderas intenciones y, al hacerlo, me habían liberado de un futuro de manipulación y engaño. Papá, no sé si sentirme aliviada o furiosa, admití, las emociones batallando dentro de mí. Sé ambos. Está bien. Pero recuerda, esta experiencia te ha enseñado algo invaluable sobre las personas y sus intenciones. Úsalo, aprende de ello, aconsejó, su voz firme y tranquilizadora. Al día siguiente, fui a la casa de Judy y Martin, lista para un enfrentamiento. Alex estaba allí, con los papeles de divorcio en la mano, con una mirada que solo podía describirse como desdén triunfante. Aquí tienes, terminemos con esto, dijo, prácticamente empujándome los papeles. Sus padres estaban detrás, apenas conteniendo su alegría. Finalmente deshaciéndonos de la aprovechadora, se burló Judy, y Martin asintió con una sonrisa presuntuosa. Alex se unió, sí, resulta que eres una tonta ordinaria sin el dinero de tu papá. Pensé que llorarías, pero ¿adivina qué? No necesitamos un desastre lloroso aquí. Sus palabras dolieron, pero no de la manera que esperaban. Sentí una mezcla extraña de ira y liberación. Miré los papeles, luego a ellos, y sin decir una palabra, firmé donde necesitaba. A medida que lo hacía, sus sonrisas se ensancharon, pensando que habían ganado. Pero yo tuve la última risa. Saqué un periódico de mi bolso y lo golpeé sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Pensé que esto podría interesarles, dije, mi voz goteando satisfacción contenida. El titular gritaba sobre la monumental recuperación de la empresa de mi papá, con las ganancias aumentando más que nunca. Ver sus rostros palidecer fue una vista que pagaría por ver de nuevo. La presunción de Judy y Martin desapareció, reemplazada por el shock y luego la desesperación. La arrogancia de Alex se desmoronó, dejándolo como un niño que acaba de perder su juguete favorito. Judy cambió de rumbo de repente, acercándose con los brazos abiertos. Oh, mi dulce niña, todo esto es un gran malentendido. Abracémonos y resolvámoslo. Martin, siempre el oportunista, intervino. No nos apresuremos. Siéntate, toma un café, y Alex, oh, Alex, era la imagen del arrepentimiento. ¿Estaba equivocado, o qué? Podemos arreglar esto. Quiero hacer todo bien. Por favor. Su repentino cambio de actitud era casi cómico, casi. No pude evitar reír, un sonido profundo y limpio que se sintió catártico. Ustedes tres son algo, ¿saben eso? Pero aquí hay una noticia para ustedes. He terminado. He terminado con las mentiras, la manipulación y la llamada familia que solo me valora por mi cuenta bancaria. Me di la vuelta para irme, sus protestas y súplicas desvaneciéndose en el fondo. Me llamaron, una mezcla de desesperación e incredulidad en sus voces, pero no miré atrás, no esta vez. Después del espectáculo en la casa de Judy y Martin, terminé, no solo con ellos, sino con toda la triste saga que se había convertido en mi vida. Necesitaba un nuevo comienzo, una página en blanco. Así que tomé un tiempo, refugiándome en la casa de mis padres, poniendo mi cabeza y corazón en orden. Una tarde, un par de semanas después de que el divorcio se finalizara, estaba tomando un café con Sarah, mi amiga siempre solidaria que había estado allí en todo. Chica, pareces que te han quitado un peso de encima, comentó, sorbiendo su latte. Me reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. No tienes idea. Es como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Sarah se inclinó, su expresión se volvió seria. Entonces, ¿qué sigue para ti, Jess? Ahora tienes una página en blanco. Lo pensé, revolviendo mi café distraídamente. No estoy segura, pero estoy emocionada de averiguarlo. Tal vez viaje, retome algunos trabajos de caridad que tuve que poner en pausa. En cuanto al amor, hice una pausa, dándole una sonrisa irónica, creo que lo dejaré pasar por un tiempo. Solo asegúrate de hacer lo que te haga feliz, ¿ok? Te lo mereces después de todo ese drama,
dijo, apretando mi mano. Gracias, Sarah. Ese es el plan. No mucho después de esa conversación, mi teléfono comenzó a vibrar con llamadas y mensajes de Alex. Estaba suplicando, diciendo que había cambiado, que podíamos empezar de nuevo. Sus padres incluso se sumaron, enviando mensajes llenos de disculpas e invitaciones para hablar las cosas. Sentada en mi habitación, teléfono en mano, no pude evitar reír. La pura audacia era casi admirable, casi. Escribí una respuesta, una que había estado meditando durante días. Alex, seguir adelante significa avanzar, no volver a lo que te rompió. Te deseo lo mejor, pero aquí es donde nuestros caminos se separan para siempre. Cuídate. Enviar el mensaje se sintió como cerrar el último capítulo de un libro en el que había estado atrapada por demasiado tiempo. Y así, estaba lista para comenzar a escribir uno nuevo. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Me sumergí en mi trabajo, retomé el voluntariado con venganza e incluso reservé un viaje en solitario a un lugar que siempre había querido visitar. La vida estaba llena, y por primera vez en mucho tiempo, también estaba satisfecha. Una noche, sentada en un balcón con vista a una calle bulliciosa en una ciudad lejana, me di cuenta de que había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo: paz. El drama, el dolor, la traición, todo parecía un recuerdo distante. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje, pero esta vez era de un número que no reconocía. Con cautela, lo abrí. Era de alguien que había conocido durante mis viajes, alguien que me había hecho reír y pensar en igual medida. Oye, Jessica, ¿qué tal una cena cuando regreses? Sin expectativas, solo comida y buena compañía. Miré el mensaje, una sonrisa lentamente extendiéndose por mi rostro. Tal vez era hora de abrir mi corazón de nuevo, pero en mis términos, a mi ritmo. Sí, me gustaría eso, escribí de vuelta, enviando el mensaje antes de poder dudar de mí misma. Mirando las luces de la ciudad, sentí una sensación de emoción por el futuro. Había seguido adelante, no solo de Alex y su familia, sino de la persona que era cuando estaba con ellos. Era más fuerte, más sabia y estaba lista para lo que viniera después.